Buena gente, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver 3 hacks de genética o 3 principios de genética, más o menos tratar de entender un poco en el juego del estatus y en el juego de la competencia por la vida y por los recursos, tratar de entender cuáles son las bases de la genética y la biología. No soy... nada, les voy a contar un poco de cosas que he estado leyendo últimamente, en particular del libro del gen egoísta, que habla mucho de que los genes son la razón de ser del mundo, en la cual un gen tiene sus propios fines egoístas y le chupa literalmente 3 huevos los demás genes. Entonces cada organismo... les voy a contar cómo nacieron los genes. Hay una época que se llama la época prehistórica, que es mucho antes que los dinosaurios, que incluso es literalmente el momento patente en el cual se creó la vida. Había unas moléculas que se volvieron cada vez más complejas en una especie de caldo. Ese caldo tenía nutrientes que las moléculas absorbían y una molécula desarrolló la capacidad de replicarse. Entonces, la misma molécula se replicaba, absorbía nutrientes y se replicaba, pero ¿qué pasa? Aparecieron muchas moléculas y todas se replicaban y todos querían nutrientes. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, las moléculas empezaron a desarrollar como capas de proteína, como protecciones para invadir a otras moléculas, ganarle sus recursos y sobrevivir así, como competir por los recursos del caldo. Después de un tiempo el caldo se acabó y tuvieron que salir a la vida. Y bueno, esas moléculas fueron sofisticando cada vez más los robots que tenían a su disposición, que eran robots de proteína, hasta tal punto que aparecimos nosotros. O sea, en particular, los animales como que... desarrollaron distintas estrategias. Las moléculas, habían robots que sintetizaban la luz solar y a partir de eso generaban vida, generaban sus protecciones. Después habían otras moléculas que se alimentaban de las moléculas que generaban la luz solar, que se llamaban herbívoros. Las primeras se llamaban plantas, por cierto. Y después aparecieron otro tipo de moléculas que se alimentaban de los herbívoros, que se llamaban carnívoros. Y ahí estamos nosotros un poco, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que hubo una molécula que desarrolló la capacidad de simular el futuro. Es como que antes todas las moléculas, si querían aprender, tenían que ir por prueba y error. Y la prueba y error a menudo es letal, porque si te sale mal la apuesta, te morís. En cambio, los robots que podían simular tenían una gran ventaja, porque podían prever lo que iba a pasar, imaginarse cómo iban a pasar las cosas, sin tener que afrontar la realidad. Podían ir y hacer su apuesta y ver si iba a ser una buena apuesta o mala apuesta sin tener que arriesgar nada. Entonces esas moléculas evolucionaron hasta tal punto que se volvieron los humanos. Entonces, el gen es lo que te domina a vos. O sea, es de la teoría evolucionista, ¿no? Puede haber gente que discuta con esto, pero la teoría evolucionista dice que el gen es lo que te domina y que vos sos como un robot del gen. Ahora, el problema con el gen es que tiene time lag. O sea, vos y yo nos movemos a las chapas y razonamos a las chapas. En cambio, el gen sintetiza proteína muy lentamente. Entonces no puede pensar directamente. Entonces lo que hace es como programar instrucciones para que vos las realices. Y de ahí vienen todos tus instintos, que básicamente son instintos de supervivencia,
Entonces, un gen puede programar, por ejemplo, ciertos instintos para un oso polar en un entorno frío, como es la Antártica, en la cual el oso polar tiene que tener cierto pelaje para camuflarse con el hielo y tiene que tener cierta capa de grasa para no morirse de frío. Entonces el gen puede predecir que su entorno va a ser un entorno frío. En cambio, otros genes predicen otras cosas. Entonces cada gen predice ciertas condiciones que según su apuesta le van a ayudar a maximizar sus chances de supervivencia y reproducción en ese entorno. Entonces puede hacer que haya un gen que sea el gen de los colmillos grandes, por ejemplo. Y ese gen no es bueno ni malo, o sea, no es que un gen es mejor que otro, pero sí hay genes que cooperan mejor con otros genes. Entonces, un gen de un animal carnívoro, suponete que si vos sos un animal carnívoro y desarrollás colmillos puntiagudos, ese gen va a hacerse más predominante porque te va a permitir vos triturar la carne. En cambio, si vos sos un herbívoro y desarrollás los mismos colmillos puntiagudos, te va a dificultar más comer el pasto porque los herbívoros tienen dientes más planos. Entonces, el mismo gen de dientes puntiagudos, dependiendo del contexto en el cual se encuentre, puede ser reforzado por la evolución o puede ser penalizado. Entonces, a partir de eso es que estamos nosotros, surgimos los humanos que básicamente, según Richard Darwin, tenemos nuestros fines egoístas en mente y que literalmente nos chupa un huevo la supervivencia del otro. Y es por eso que quería hablarles un poco de esto, ¿no? De que cómo existe el egoísmo entre distintos animales y cómo se puede, cómo se manejan los conflictos con los animales y cómo existen los mecanismos de pirámides jerárquicas para evitar conflictos a muerte. Entonces hay un gen que es el gen de la... Hay un animal que se llama cuco, que es como un pajarito, que lo que hace es, va y se mete en los nidos de otros pajaritos y les pone un huevo. Entonces, el otro pajarito no se entera y cría el hijo del cuco. Entonces, cuando nace el hijo del cuco, el pichón ese, el hijo automáticamente tira del nido a todo el resto de los huevos que quedan, porque el cuco está calculado todo para que tenga un menor timing de concepción del huevo. Entonces el hijo del cuco es el primero en nacer y mata a todos sus hermanos adoptivos y se queda él solo con el nido, con todo el alimento del padre adoptivo, con lo cual el cuco pudo efectivamente propagar sus genes mientras que el otro animal no pudo. Esto me recuerda a cierta clase de personas que no tienen muchos recursos a su disposición, viven del Estado, tienen muchos hijos y asumen que el Estado tiene que mantener a sus hijos. Así que bueno, dejo la analogía ahí, pero sin antes hacer otra analogía en la cual no sé si había un dato perturbador que les voy a dar que pueda arruinar su infancia, pero les voy a decir que las mujeres tienen más probabilidades de menstruar, de tener un orgasmo, cuando tienen relaciones con un amante, antes que cuando tienen relaciones con su pareja fiel. ¿Por qué funciona esto, no? Hay una teoría que dice que vos tenés dos clases de machos, o sea, básicamente machos infieles con buenos genes, los Brad Pitts, los Leonardo DiCaprio, los Justin Bieber, y tenés machos fieles con no tan buenos genes. Entonces,
¿Qué hacen algunas mujeres? Se salen con algunos machos para que los cuiden, con los machos fieles, pero después van y tienen relaciones con los machos que tienen buenos genes. Entonces, de esa forma, el macho que tiene buen gen propaga sus genes y deja a la mina embarazada, y después el otro hombre que tiene los malos genes, o que es el fiel, cuida a los hijos del macho con buenos genes. Esto es lo que se conoce como la teoría de bueno, sí, ¿vieron el cuento de que vos tenés padres, de que ninguno de tus hijos pueden ser tus hijos? O sea, es muy perturbador esto. Pero bueno, básicamente un poco de eso. Puede ser que tenga una leve coincidencia con la realidad, lo cual no descarto. De hecho, hay un libro llamado La Reina Roja de Matt Ridley que habla un poco de esto, que lo tengo ahí para leerlo, pero lo voy a leer pronto, así le voy a tener más detalles de estas estrategias. Así que bueno, prácticamente eso era como un datito para perturbarlos, pero bueno, ahora quería hablar un poco de la agresión entre especies, en particular entre machos de distintas especies. Y bueno, hay distintas estrategias que pueden seguir los machos para disputarse un recurso o una hembra. Una estrategia puede ser la de los halcones, que cuando van a disputar un recurso se matan casi, o sea, pelean algo, tienen que hacer una pelea y se cagan a bifes hasta tal punto que alguno termina gravemente herido o termina muerto. Después tenemos estrategias como la de los patos, en la cual cuando dos machos se disputan un recurso o una hembra, empieza a ser como un pataleo, se pegan unos bifes pero tranqui. Y bueno, esa es básicamente una estrategia donde es como la estrategia del cobarde, pero que no tiene consecuencias letales. O sea, resuelven sus diferencias de una manera en la cual no hay víctimas fatales. Entonces, ¿cuál estrategia es más estable en un entorno evolutivo, no? Bueno, la estrategia más estable típicamente es una estrategia que surge de combinar ambas dos. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés mucho la estrategia del halcón, puede ser que vos ganes y ganás el recurso, pero también puede ser que pierdas y puede ser que te mueras, o puede ser que termines gravemente herido. Entonces el neto es como 0. En cambio, el pato puede ser que vos ganes, en el cual ganas el recurso, o puede ser que vos pierdas, en el cual no perdiste tanto porque solamente te peleaste un poquitito y no te fue tan mal. Entonces si un pato pelea con un pato, tiene mucho por ganar, pero cuando un halcón pelea con un pato lo corre porque está más dispuesto a arriesgar más. Ahora, no estamos hablando de la fisionomía real de estas, o sea, son solamente perfiles psicológicos de los agresores. Eso significa que un hombre, por ejemplo, puede comportarse como un pato, puede comportarse como un halcón, dependiendo de su estrategia de agresión. Ahora, lo loco de todo esto es que si tu población está 100% compuesta de halcones, el neto va a ser negativo, porque un halcón por ahí pelea 1 o 2 veces y a la tercera lo matan, o el primero mata al primero, entonces el neto es muy negativo. Entonces un pato que haya en la colonia de halcones va a hacerlo bastante bien, porque no va a perder pero tampoco va a ganar, entonces va a estar mejor que muchos halcones. Ahora, la población se tendría a propagar esos patos, con lo cual habrían cada vez más patitos y cada vez serían todos más cagones, pero resuelven sus disputas de una manera amigable. Entonces, en definitiva, tenemos un neto positivo para los patos. Pero ¿qué pasa? Ahí, si hay un halcón solamente, el halcón puede aprovecharse de todos los patos y obtener recompensas geniales. Entonces, ¿cuál es el punto medio, no? Estadísticamente hay un punto que es el punto de estabilidad, que se logra con cierta proporción de patos y cierta proporción de halcones,
según los puntos arbitrarios que le hayas asignado a los beneficios, como pueden ser los recursos o los gastos de la competencia, ¿no? O las pérdidas que pueden incurrir. Así que bueno, eso es con las estrategias de agresión. O sea, no siempre la mejor estrategia de agresión es matarse. Puede ser que tu mejor estrategia sea ser un cobarde y tengas más probabilidad de sobrevivir, aunque también tiene sus consecuencias negativas. Ahora, hay ciertas especies donde se usan otras estrategias de agresión, como puede ser el postureo. Como hay muchos perritos que hacen esto, que los machos se ladran. O sea, nunca vieron que cuando hay un perro atrás de una reja y empieza a ladrar al macho, después le abrís la reja y se queda callado. Bueno, esto es el postureo, en el cual un perro como que demuestra cierta agresión, como para defender su territorio o para impresionar y disputarse una hembra. Entonces el perrito empieza a ladrar y los dos empiezan a ladrar, y el que aguanta más ladrando se queda con la hembra. Ahora, el problema es que ninguna hembra vale todo el recurso, todo el día del perrito, porque el perrito puede ir y buscar otra, entonces o por ahí se pelean por cierto territorio. Entonces lo que suele pasar es que cada perrito asigna un valor arbitrario al recurso en su cabeza de cuánto inversión en esfuerzo vale ese recurso. Entonces si el perrito dice, bueno, me voy a pelear por 15 minutos, y después si el otro rival sigue peleando, lo dejo ganar, y así cada perrito asigna un tiempo estandarizado a cada recurso, y el que aguanta más gana, pero al mismo tiempo, si el que se resigna, puede ir y buscar más recursos. Entonces, lo más estable en esos casos es la cara de póker. ¿Por qué? Porque si un perrito empieza a dar muecas de cansancio o muecas de frustración, el otro perrito puede darse cuenta de que está pronto a resignarse. Entonces, lo mejor cuando estás cansado es no demostrarlo, y la cara de póker, porque de esa forma vos garantizás que el otro perrito no especule con tu rendición. Así que esa es la segunda estrategia. Y bueno, hay muchas cosas que les puedo contar. Les puedo contar las cosas de los cucos, las abejas, las gacelas. Hay muchas cosas interesantes, pero las voy a dejar para otra entrega. Así que nada, gente. Saludos y paz.